palmas al Señor Dios. Que el Señor les bendiga, pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero contarles, mis amados hermanos, vamos a continuar con este tema de en qué momento pueden entrar los demonios. Amén. Que anoche yo tuve un sueño, y vean qué sueño más delicado, más tremendo, podemos decirlo. No sé si contárselos o no, no sé si quieren. Así. Amén. Resulta que se los voy a aclarar de una vez para que ustedes no vayan a de plano ese del sueño era yo, de mí está hablando. No, la persona con la que soñé ya falleció. O sea, ya no está aquí entre nosotros. Amén, ya no va a regresar. Como dice por ahí, ya colgó los tenis. ¿Está claro? Entonces se los aclaro porque yo ya los conozco. Pero en una oportunidad yo dije, en las casas, mis amados hermanos, a veces hay gente alegre, hay gente algo enojada y hay gente algo... Y resulta que alguien dijo, el pastor dijo, de plano vos sos la alegre, yo soy el tal y vos sos la... Y cuando yo me enteré, ay Dios mío, dije... Entonces se los aclaro, una vez más repito, ¿por qué? Porque la persona con la que soñé ya falleció. ¿Y quién será? De todas formas se van a poner... Bueno, miren, resulta que en mi sueño esta persona estaba viva. Y resulta que fíjense que a esta persona la estaba llegando a buscar la policía. Y la policía la llegaba a buscar porque había hecho algo malo. Pero nosotros, porque estaba, no sé por qué, pero la cosa que estaba en mi casa. Y todos los de la casa, o sea, no en mi casa acá, ¿verdad? Sino en mi casa con toda mi familia. Amén. Y no solamente hablo de mis papás y mis hermanos, sino toda mi familia. Amén. La defendíamos y le decíamos a la policía que eran unos sinvergüenzas, que dejaran de estar molestando, que se fueran y así. El asunto es que la policía regresaba y una vez más regresaba, y siempre que regresaba nosotros hacíamos lo mismo y otra vez a defender a esta persona y a echar afuera a los policías, ¿verdad? El asunto es de que fíjense que hubo algo bien curioso. Pastorito, ese es un miembro de su familia, pastor. Déjenme avanzar. Es de que cada vez que la policía llegaba, yo notaba que esta persona tenía actitudes diferentes. Ay, yo me empecé a dar cuenta, aquí hay gato o demonio encerrado. El asunto es que poco a poco yo fui dándome cuenta de que en esa casa donde estábamos todos, habían jaulas así en la parte de arriba de que estaban llenas de perros. No solamente habían perros, sino había un montón de cerdos. Y la casa, den de cuenta que estaba la casa. Había un patio muy grande, pero en la parte de arriba, en el patio, habían jaulas. Y de repente empecé a ver que habían, adentro de la casa también, había un montón de cerdos. Pero era la casa del vecino. Y le fueron a decir al vecino, miren, se le están saliendo los cerdos. Porque los cerdos hicieron un agujero y empezaron a salirse un montón de cerdos. Y el señor dice, no, esos cerdos no son míos. Qué raro. Entonces yo ya empecé ahí, ¿qué está pasando, verdad? Y de repente la policía se iba, ¿verdad? Y volvía a regresar y otra vez veía yo la actitud de esta persona, que cuando la policía llegaba, esta persona decía, no, decía, mira que no sé qué me pasa, pero se me olvidan las cosas. Entonces nosotros teníamos a esta persona dentro de nuestra casa como que estaba enferma, como que algo le faltaba y como que no estaba cuerda, por así decirlo. Pero los policías seguían insistiendo, no, es que ella hizo esto, hizo lo otro, aquí y allá. Y todos, una vez más, salíamos a la defensa. Y ya saben ustedes, ya se me fue el tiempo y no les he contado nada. Pero espero estarme dando a entender. El asunto es que cuando yo empecé a notar esta actitud de que siempre que la policía llegaba, esta persona se hacía como que la loca, ¿verdad? Ah, no, dije yo, aquí hay algo, dije yo, que no, como dicen ustedes, no me cuadra. Entonces vino un día
y llegó la policía y dijo, no, es que esta persona hizo esto. ¿Y qué era? ¿De qué supuestamente estaban acusando a esta persona? De que había matado al esposo. Es un sueño, hermano. Y ella decía que no. De repente un día dije, la seguí. ¿Y qué creen que me di cuenta? Ella se subió a un lugar así alto y yo la seguí. Y cuando llegamos a ese lugar alto, resulta que era, ¿cómo les podía explicar? Era un lugar alto, la cosa que era así como una pared, digamos, pero no era una pared, era una montaña. Pero me refiero a que era una pared porque era un lugar alto, pero así a lo largo. Está buena la historia, ¿va? Todo está más. Y cuando yo ya subía a ese lugar donde ella subía, resulta que empecé a ver cosas muy extrañas, tales como cartas de amor, cartas que esta misma persona había escrito, y como algo chute, va. Quité. Es que ya está buena la cosa. Y levanté una carta de esas. ¿Y qué creen que pasó cuando yo levanté la carta, no? ¿Se imaginan ustedes si creen que pasó cuando yo levanté la carta así desde el suelo? Me apareció dentro de la tierra un ataúd. Y cuando yo levanto la carta estaba el rostro ahí del muerto, que no era muerto, sino era un montón de muñecos, pero muñecos grandes. Y entonces yo dije, qué raro. Y la policía ahí buscando, no, es que ella hizo esto y nosotros, repito, defendíamos a esta persona. Pastor, ¿y de quién está hablando, pastor? Dígame. Ustedes están haciendo un montón de ideas, de plano está hablando de, no es de ella, es de otra ella. Bueno, y entonces vine yo y metí la mano, mis amados hermanos, dentro del ataúd, y cuando meto la mano dentro del ataúd, ¿qué creen que había debajo de los muñecos? Ahí estaba el esposo. Pero resulta que no se había casado solo con uno, sino tenía un montón de esposos con los que se había casado y a todos los había matado. La viuda negra le decía. Y pastor, ¿y qué tiene que ver eso con qué momento entran los demonios? ¿Se lo digo? No, sigo contando la historia. Bueno, la historia del sueño, no historia, termina en qué? En que sí, se descubrió todo, pero el grave error, ¿cuál era? De que todos nosotros defendíamos a esa persona y le decíamos a los policías, ¿no?, que ellos estaban locos, que hicieran favor y se fueran. ¿Y la moraleja, pastor? Ni que moraleja, ni cocho cuán. Y el asunto es, mis amados hermanos, que en determinado momento todos ustedes y yo ya se quedaron serios, ¿verdad? Se les acabó la risa. Ustedes y yo, ¿qué me pueden responder? Estamos guapos, papi, digo Donay. No. Pues en determinado momento ustedes y yo, ¿cómo? Necesitamos ser libres. Por ahí van, necesitamos ser libres. Pero ¿cuál era el error de esta persona? Que escondía las cosas. Y que todos nosotros en el sueño, no nosotros, sino todos nosotros en el sueño, ¿qué hacíamos? La defendíamos y decíamos que no, que ella no había hecho eso. Y cuando ya se descubrió todo, o hecho cuando descubrí todo, resulta que no solamente había hecho eso, sino aún cosas que nosotros ni sabíamos. Porque en el sueño, según nosotros, esta persona había tenido un esposo. Pero luego nos dimos cuenta que no, que había tenido un montón de esposos y por eso era que ese lugar donde estaban enterrados era largo, porque en cada lugar había uno. Pero todo era una apariencia, mis amados hermanos. Pastor, y ahora sí va a decir quién era la señora. Entonces yo me levanté con esa inquietud
de que en determinado momento todos nosotros somos iguales, mis amados hermanos. De que si el Señor no nos descubre lo que nosotros somos o hacemos, no vamos a ser libres. Entonces, ¿qué pasó con esta persona? Por no reconocer sus errores, al final en el sueño se la terminaron llevando presa. Pero sí voy a decir quién es. No voy a decir quién es. Pastor. Pero como repito, la persona ya falleció. Y los voy a dejar tranquilos con esto. No es de apellido Godínez. Gracias. Ahí lo dejo tranquilo. Pero sí es una persona, les digo, que de alguna forma pues tiene vínculo. Y cuando uno escudriña de alguna forma la vida de la persona, no es que exactamente haya hecho eso, ¿verdad? Pero muy probablemente sí tenía muchas cosas que la atormentaran. Y al final pues solamente Dios sabrá dónde estará su alma, ¿verdad? Pero lo que nos queda a nosotros, mis amados hermanos, ¿qué es? Renuncio, yo. ¿Qué nos queda a nosotros, mis amados hermanos? Reconocer nuestra condición y punto, güey. Así de simple. Si la misma Biblia dice que ustedes y yo somos malos, ¿sí o no? Ay, pero pastor, creo corbata blanca, pero manchada, seguro. ¿Me voy dando a entender? Buen rema, ¿va? Entonces, simple y sencillamente, reconozcamos cuál es nuestra condición y busquemos nuestra libertad. Punto. Porque al final, hay una cita en la Biblia, no recuerdo exactamente cómo dice ni en dónde está, pero más o menos tengo la idea. La palabra del Señor dice de que si ustedes y yo le llamamos racá, no rata, o estúpido, ya parafraseado, a nuestro hermano, amén, o también dice que si vamos por el camino y no nos ponemos a cuenta, dice, con nuestro adversario, amén, perdón, en las dos situaciones puede pasar lo mismo. ¿Qué es lo que puede pasar? Que el juez dictamine sentencia y nos entregue, mis amados hermanos, a los alguaciles. Así lo dice la palabra del Señor. Y los alguaciles nos agarren y nos metan a la cárcel. Cuando se escudriña, mis amados hermanos, todo eso al final está hablando de demonios que agarran a la persona y la meten a la cárcel. Y esa cárcel, mis amados hermanos, para muchos de nosotros puede ser la falta de reconocimiento de nuestra condición. Y muchos de nosotros podemos estar, mis amados hermanos, recuérdense, y ahí no lo vamos a ver porque el tiempo ya se fue, pero la Biblia muestra que a dos de los discípulos del Señor se les metió el diablo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y no me vayan a responder, amén, no me vayan a responder, pero si se les metió a Judas y a Pedro, no me vayan a responder, ¿no se nos podrá meter a nosotros también? Entonces, mis amados hermanos, en el nombre del Señor, algo tiene que pasar en nuestras vidas, de verdad, amén, que de verdad hay un evangelio genuino, que de verdad, con todo respeto lo digo, pero además está escrito, ustedes y yo dejemos de ser falsos, ustedes y yo dejemos de ser hipócritas, que busquemos nuestra libertad, y si en realidad tenemos más de algún problema, ¿para qué estamos viniendo a la iglesia? Ustedes no vienen a la iglesia, mis amados hermanos, solamente a verme la cara, o a ver en la cara a los que dirigen, o a los que predican, o a los que ministran la alabanza. Claramente lo muestra la palabra del Señor, que venimos a la iglesia para ser libres, mis amados hermanos. Pero aquí al final les digo, esta solamente es la obra del Señor sobre nuestras vidas. Y yo sé, porque así es, así lo muestra la palabra del Señor. Si ustedes y yo nos presentamos delante del Señor, tal y como estamos en este momento, ¿qué creen que nos diría el Señor? Entra, buen siervo justo y fiel, en el gozo de tu salvación. O todavía tenés que quitarte esta manchita. Manchita será, diría alguien por ahí. Pues sí, ¿qué nos diría? ¿Será que ustedes y yo estamos 100% ministrados? ¿100% hemos confesado nuestros errores? Si lo que estamos acá, escúchenme lo que les voy a decir y que Dios me ayude, pero al final está escrito.
Cada vez, mis amados hermanos, que ustedes y yo venimos al templo y entramos por esa puerta, que Jehová reprenda al diablo porque el diablo pone demasiados pensamientos, y adquirimos X o Y conocimiento, y se nos olvida o no lo ponemos en práctica, mis amados hermanos, la Biblia dice que mejor nos hubiera sido no conocer. Así lo dice. ¿Por qué habrá mayor condenación? Por lo que conocimos y no pusimos en práctica. ¿Por qué? Porque teníamos el conocimiento, porque sabíamos lo que teníamos que hacer, mas sin embargo, lamentablemente, el ser humano, mis amados hermanos, le da demasiada cabida a los placeres, al afán del mundo. Y yo no sé si ustedes escucharon la radio el día jueves que yo predicaba, pero dentro de ese tema, mis amados hermanos, explicábamos, no me recuerdo ahorita, el asunto es que había una mujer que estaba enferma, pero que esa palabra que sufría, dice, de su enfermedad, esa palabra sufrir significaba presa. Entonces, ¿qué era lo que hacía el demonio o el espíritu inmundo que esta mujer tenía con esa enfermedad? La tenía presa. Y eso es lo que predicábamos nosotros el día jueves en la radio, mis amados hermanos. Y es lo que ustedes y yo tenemos que reconocer cuál es nuestra condición. Es que vean, mis amados hermanos, y entendamos en el nombre de Jesús. Si ustedes y yo nos apartamos del servicio del Señor, nos apartamos de la casa del Señor, nos apartamos de la oración, nos apartamos del ayuno, nos apartamos de la lectura, es que no nos quepa en la cabeza de que eso es normal, porque no es normal. ¿Cómo de la noche a la mañana, mis amados hermanos, después de anhelar tener tanta comunión con el Señor, después ya no queremos saber nada? ¿Creen ustedes que eso es normal? No es normal. Amén. Esto vendría a ser básicamente como un varón que fue cuando nació, se dijo varón, Dios lo envió varón, y de repente de la noche a la mañana le gustan los hombres. ¿Creen ustedes que eso es normal? Eso no es normal. Por donde ustedes lo quieran ver, no es normal. ¿Qué está pasando ahí? Lo que mencionábamos uno de estos días, la pérdida de la identidad. ¿Y cómo se pierde la identidad? Por esto que estamos hablando. ¿En qué momento, mis amados hermanos, ayúdenme por favor, en qué momento pueden creer ustedes que un varón o una mujer, según como sea, le empiecen a gustar los hombres y es hombre? ¿Será que solo así por así? ¿Será que solo porque usaban corbata blanca? ¿En qué momento creen ustedes? Ayúdenme por favor. No voy a hacer que les diga que la persona del sueño era usted. No, porque digo que estaba muerta. Pero puede ser muerta en delitos y pecados. No me quieren hablar, pero me voy a no entender. Ustedes y yo, mis amados hermanos, estamos propensos ¿a qué? A que el enemigo, los demonios, si la Biblia dice que los ángeles caídos se metieron con las hijas de los hombres. Entonces hay muchas entidades espirituales que así lo muestra la Biblia, nos desean. ¿Por qué? Porque de alguna forma ellos quieren seguir experimentando y seguir estando en esta tierra en donde el pecado está a la orden. ¿Y cómo van a poder permanecer? Pues con un cuerpo, teniendo un cuerpo. Y aquí viene aquella famosa pregunta, y ustedes se recuerdan dentro de los temas de guerra espiritual, cuando teníamos la escuela de guerra espiritual, predicamos ese tema. ¿Puede un cristiano tener demonios, sí o no? Sí, así de simple. ¿Pero por qué? ¿Por ser como Judas? ¿Por ser como el apóstol Pedro? Que miren qué tremendo. Yo digo, bueno, Judas todavía pasa, ¿va? Pero el apóstol Pedro, que se le haya metido Satanás. La respuesta es bien sencilla. Cuando el Señor lo reprende, le dice prácticamente, no le dice exactamente así, pero lo voy a parafrasear: a ti se te metió el diablo porque solo en las cosas de la tierra piensas. Y es lo que lamentablemente, mis amados hermanos, uno como ministro o como padre, eso solo lo puede entender el que es ministro y el que es padre. Amén. Aunque los que son padres y no son ministros tampoco lo van a poder entender. Es donde a uno no le cabe en el corazón, uno no entiende
cómo, mis amados hermanos, al ser humano, al cristiano, le es tan fácil, pero de verdad, así tan fácil, dejar las cosas del Señor por cualquier cosa del mundo, pero así. Ni la pastora y yo ya sabemos que si los domingos en la mañana nos entra una llamada, nos entra un mensaje, es porque están anunciando que no van a llegar. Ya lo sabemos. ¿Y saben qué es lo que pasa? Eso pasa todos los domingos. Y la pastora va buscando servidores, hermano. Habiendo un montón de gente dentro de la iglesia buscando un servidor. ¿Por qué? ¿Alguien me puede responder por qué? Así de dura está la prédica. ¿O no hemos entendido lo que en realidad significa servirle al Señor? ¿O tenemos un demonio? Así de simple. Miren, ¿qué creen ustedes que pasaría si un casado, una persona casada, le dice a su esposa o a su esposo: mi amor, hoy en la noche no voy a llegar a dormir, llego mañana? ¿Qué respondería ella o él, según quien sea? Está bien, mi amor, no tengas pena, te espero mañana. ¿Así responderíamos? Lo típico, ¿qué sería? ¿Cómo responderíamos? Lo primero, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Te pasó algo? ¿Estás bien? ¿Puedo ir a traerte? ¿Sí o no? No tengas pena, ahí dejémoslo, yo mañana llego, tú tranquilo. ¿Qué pasaría? Conociéndonos a algunos de nosotros, al otro día que llegue, ahí en la puerta todas sus maletas, hasta que explique. Conocí, es que de todo en la viña del Señor. Conocí una pareja hace mucho tiempo también, en donde lamentablemente él tenía problemas con el alcohol, y por andar borracho, ¿verdad?, se hizo en el pantalón. Entonces vino él y agarró su ropa interior para limpiarse, ¿verdad?, y llegó a la casa borracho, pero sin ropa interior. Entonces viene él y le dice: me va a buscar eso. ¿Cómo es eso que se fue con ropa interior y regresa sin ropa interior? Me la va a buscar. Mi amor, es que me la va a buscar. ¿Y quién creen que dice? La va a buscar. Sí, o creen que eso es normal. Se va con ropa interior y regresa sin ropa interior. ¿No es normal? Entonces, esto es algo terrenal, mis amados hermanos, es algo terrenal. Pero espiritualmente hablando, tenemos que reconocer nuestra condición. Tenemos que reconocer nuestra condición. Yo le decía a alguien uno de estos días: si sobre vos hay palabra del ministerio desde el vientre, entonces ¿qué va a pasar con esa palabra? Eso lo dijo Dios, hay que mire qué hace. No, si Dios lo dijo, mis amados hermanos, la palabra lo dice que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Si Dios lo dijo que lo haga, yo voy a hacer un Jonás. Y uno de estos días, ¿se acuerdan que yo les dije, verdad, que cuando ustedes miran el mapa de a dónde Dios estaba mandando a Jonás, a Nínive, y él se fue a Tarsis? Yo les dije que estaba así, ¿verdad?, opuesto. Y me quedó la curiosidad y me fui a investigar y vi el mapa. Resulta que Jonás estaba en una ciudad, hagamos de cuenta que estaba aquí, y el Señor le dice que fuera a Nínive, y lo único que tenía que hacer era subir un poquito, y aquí estaba Nínive. Pero ¿qué fue lo que hizo él? Estaba acá y se fue hasta acá, hasta España llegó, a Tarsis. Si miren el mapa, tal vez recorrió el doble o el triple de lo que tenía que recorrer para Nínive. No está así exactamente aquí así, pero sí está así, aquí. Y es sorprendente, mis amados hermanos, ver cómo nosotros mismos nos esforzamos más por ocultar el pecado que por honrar a Dios. Honrar a Dios, si lo queremos ver de alguna forma, es fácil,
¿Por qué? Porque escrito está, mi yugo es fácil. Pero ocultar el pecado es fácil. Bien, yo no sé si ustedes alguna vez lo han hecho, mis amados hermanos. ¿Alguna vez han ocultado alguna mentira? ¿Y qué pasa? Conforme más van echando el cuento, más mentiras dicen. Decía un hermano, no sé si me voy a dar a entender, no aclares, le decía, que oscurece. Porque mientras más trata de aclarar las cosas, más mete las patas. Entonces es tan sencillo que sí, reconozco mi pecado, conozco mi error. Amén. Bueno, pero ¿qué es lo que ustedes y yo hacemos? Tratamos de justificarnos. Si al final ustedes y yo, díganme, ¿qué podemos hacer ustedes y yo para justificarnos? Nada. Entonces, ¿por qué tratamos de justificarnos? ¿Por qué tratamos de hacer que la gente entienda que yo no fui? Si toda la cara de pirulí tiene. ¿Me voy a entender, mis amados hermanos? Miren, yo pensaba que iba a avanzar hoy. Esto ya lo hablamos, aquí me quedé y pensaba que iba a avanzar para acá. Ay, Dios, espero que Dios tenga misericordia de nosotros, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo somos cristianos. Ustedes y yo somos hijos de Dios. Y si algo, ustedes y yo lo sabemos, si hay algo al cual el enemigo aborrece, y es el gran problema, hombre, que quiere ver destruido, es a nosotros. Amén. Él nos quiere ver destruidos. Entonces hagamos algo, mis amados hermanos, para no echarle la manita. A veces nos convertimos en ayudantes de Él para destruirnos a nosotros mismos. Ustedes y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Como yo se los decía uno de estos días, y lo dice la palabra del Señor, que cuando se trata, mis amados hermanos, de lo que es el pecado sexual, hasta los más fuertes caen. Ahí no hay hombre y mujer que pueda decir, yo resisto. La Biblia muestra que cuando le llevaron a Jesús a aquella mujer que la encontraron en el adulterio, la Biblia muestra, la historia muestra que esa mujer iba desnuda. ¿Y qué hizo Jesús? Dice la Biblia que Él se puso a escribir en la tierra. ¿Se imaginan ustedes por qué? Si teniendo a la mujer desnuda ahí enfrente, ¿por qué se puso a escribir en la tierra? Pensemos así de una forma tan simple y práctica. Seguro para no verlo. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra que Él se despojó y Él fue hombre como nosotros. Pero mis amados hermanos, muchos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Como dice el Guillo, buscar una tentación para vencerlo. Y yo no les puedo decir, mis amados hermanos, si ustedes y yo, eso vendría a ser como tentar a Dios. Si tentamos a Dios, no nos va bien. Cuando ustedes y yo vemos al pueblo de Israel que tentó a Dios, todos perecieron. Entonces, este estilo de vida que ustedes y yo llevamos, en algo tenemos que cambiar. Y nos decía el apóstol en el estudio de pastores del jueves, decía él, que a los que estábamos ahí, ¿verdad? El Señor ha hecho una obra en ustedes, decía. Miren, hagan una prueba. Ustedes que cuando salieron de estudiar, vayan a esas famosas reuniones que hacen sus amigos, con los que salieron de estudiar. Y les aseguro que a los 5 minutos van a tener que mentir porque ya no se sienten bien. ¿Por qué? Porque van a ver que uno de sus amigos tomando, el otro decía bailando, el otro enamorando a la que no pudo ser su novia. ¿Y ustedes? ¿Qué hago aquí? ¿Se dan cuenta? El Señor nos ha cambiado. Amén. Pero mis amados hermanos, no es suficiente. No basta. Amén. ¿Me voy dando a entender? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Es que miren, para mí, como le digo, ese sueño para mí fue impactante. ¿Por qué? Porque no solamente la persona tenía sus errores, sino que todavía la defendíamos, ¿no? Y como dice el apóstol, como dice Primera de Sergio,
Tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata. Sí, porque imagínense, la palabra nos muestra que si ustedes y yo vemos a algún hermano en alguna falta que dice que tenemos que hacer, dice por lo menos dos cosas, diferentes versiones y diferentes citas. Una dice restaurarlo, pero dos dice hacérselo ver. Ya si él se enoja, si ella se enoja, si reconoce o no reconoce, ahí hay un demonio. Porque ¿quién, mis amados hermanos, ya descubierto va a negar las cosas? Por eso aquella famosa que pasa el video. Ya con el video y las pruebas. Todavía no sé si alguna vez vieron ustedes ese programa. Todavía no, ese no soy yo, ese es mi gemelo, decía algún sinvergüenza. ¿Y qué gemelo? Le decían las esposas, y mi gemelo tenés. Entonces, esta mañana, mis amados hermanos, es una mañana para que ustedes y yo reconozcamos nuestra condición delante del Señor. De que por más limpios que ustedes y yo nos consideremos estar, necesitamos limpiarnos más. Y si alguno de nosotros esta mañana reconoce, mire, no a mí, porque al final yo qué puedo hacer, nada más orar por ustedes, pero si reconoce delante del Señor lo contaminados, o los sucios, o los pecadores que puedan ser o estar, van a pedirle perdón al Señor. Y no basta, mis amados hermanos, pedirle perdón al Señor. Hay que servirle al Señor. Porque solamente sirviéndole al Señor, uno va a poder, mis amados hermanos, experimentar lo que es un compromiso. Y ese compromiso, yo no sé si ustedes, pero a mí sí, en más de una oportunidad me ha impedido pecar. Pero cuando uno no tiene ningún compromiso con el Señor, a uno le da igual. Quisiera decir algo, pero mejor no. Bueno, Salmos, aquí esto ya lo leímos, ¿verdad? Que hay una cosa del demonio que fue derramada, amén. Y aquí está hablando, mis amados hermanos, proféticamente de Judas, porque luego se le derramó esa cosa del demonio y miren, se puso en contra del Señor, amén. Entonces por eso les digo, no crean de que después de tanto amor por la iglesia, por la cosas del Señor, allá no quiero saber nada, se le derramó una cosa del demonio, así de simple. Esto también ya lo vimos, amén. Los significados de esa palabra demonio, miren, es sin ganancia, sin utilidad, destrucción, maldad, perversidad, sin propósito o provecho, pestilencial, impío, injusto, malo, malvado, perverso. Él es una persona perversa, este también es curioso, miren, de tan mal carácter. Entonces, ¿en qué momento puede entrar un demonio, mis amados hermanos? En el momento en que ustedes y yo no nos controlamos. En el momento en que ustedes y yo no controlamos nuestro carácter, no controlamos nuestro temperamento. Y cuando hablo de no controlar el carácter, me refiero, por ejemplo, a como lo hemos hablado, ¿verdad? En las dos líneas, de que a veces uno tiene tan mal carácter que tiene un problema y lo que hace es huir. Otra cosa es el temperamento, ¿verdad? Que tiene un problema y lo que hace es ponerse a dar gritos, ¿ya? Pero eso, el carácter, ¿a dónde nos lleva? Una persona de carácter tiene un problema y lo enfrenta y lo soluciona, pero una persona que no tiene carácter, tal vez alborota el problema, como cuando ustedes pullaban a las hormigas. ¿Y qué hacían? Solo pullaban el hormiguero y se iban. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Algo así es alguien que no tiene carácter. Amén. Arma un problema, pero después no tiene carácter. ¿Para qué? Para poder enfrentarlo. Amén. Y una persona con temperamento, pues una persona que por todo se enoja. Entonces acá nos damos cuenta, dice la Biblia, según el significado ese también, que es una cosa del demonio, de un mal carácter. Y dice acá en 1 Samuel, capítulo 25, versículo 17, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda nuestra casa, contra toda su casa. Pues él es un hombre que decía, ¿qué dice, mis amados hermanos? ¿Y qué dicen acá los significados de una cosa del demonio? Malvado y perverso en amarillo. Y aquí dice, él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Conocen ustedes a alguien así?
no hay quien pueda hablarle, no hay quien pueda hacerle ver sus errores. ¿Por qué? ¿Se enoja solamente? Ni idea, ¿va? O si tienen idea. Es que si digo, es cabal lo que yo hago. No hay quien pueda decirle nada, no hay quien pueda hablarle. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque si uno viene y le dice algo, ayúdenme pues, no se deja, se enoja, dijeron solamente. ¿Qué más, Raúl? Ay, ahorita estoy en blanco. Ayúdenme pues, mis amados hermanos, ya el tiempo se... Ahí Santa Cena, ¿verdad? Hasta le deja de hablar a la persona. Le deja de hablar a la persona. Empieza a maltratar. Empieza a maltratar. Se dan cuenta que dice, ay, recuerda que no quieren ayudarme. Entonces se dan cuenta, no hay quien le pueda decir nada. ¿Por qué? Todo lo ofende. Empieza a excusarse. Ah, pero yo hice eso porque. Entonces sí lo hizo. Pero ¿por qué mete un porque? Era mi gemelo, pastor. Entonces miren, mis amados hermanos, ¿en qué momento puede abrirse la puerta a un demonio? Cuando uno reconoce su condición. El mismo Señor Jesús lo dijo, no hay ni uno bueno, hermano. Bueno solo mi Padre, dijo él. Ni siquiera él dijo, yo soy bueno. Bueno solo mi Padre, dijo. Entonces, ¿de qué se trata esto del Evangelio, mis amados hermanos? De reconocer nuestra condición delante de Él. Y bíblicamente hablando, la Biblia nos muestra que todos somos pecadores. Pero hay una gran diferencia entre que la Biblia diga que todos somos pecadores y entre aquel que encubre su pecado. Por eso, mis amados hermanos, uno a veces como ministro o como padre se molesta. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe que algunos de ustedes no están bien y no dicen nada. No debería de ser lo correcto, porque si yo estoy mal, ¿qué debería de ser lo correcto? Hermanos, es como ustedes. ¿Qué debería ser lo correcto si yo estoy mal? Reconocer y yo mismo buscar quien me ayude. Pero si el otro también sabe, mis amados hermanos, que yo estoy mal y no hace nada, a eso le llaman amigos. No, el mismo demonio tiene. Miren, yo les conté la vez pasada, vamos a ver si me recuerdo. Sí, y esto ya se los conté, pero se los voy a traer a colación una vez más. En una oportunidad, la pastora y yo andábamos en la moto, todavía no tenía licencia, y la pastora me dijo, váyase por la vuelta, me dijo, no se meta aquí por el tesoro. Oídos sordos, y me vine por el tesoro. Bajando, en el puente, ¿quién estaba ahí? Metra, multa, porque no agarraba la licencia todavía. ¿De quién fue la culpa? Dígame pues, ayúdenme, hombre. ¿De quién fue la culpa? ¿Verdad que sí? Pero en otra oportunidad entonces tuve que pagar la multa. Íbamos saliendo, vivíamos allá abajo, íbamos saliendo, y yo no me di cuenta. Yo por estar viendo que no viniera carro acá ni acá, solo pegué el timonazo y le pasé rayando todo el faldón al carrito ese blanco que está ahí. ¿De quién fue la culpa? ¿Ah? Háblenme pues, hombre, ¿de quién fue la culpa? Del que venía a atar por no avisar. Así como se los conté, la culpa fue mía. Pero ya que me di el golpe, ya que me cobraron, me dicen los dos que venían conmigo, es que yo me di cuenta que iba a topar, pero no le dije nada, me dice. ¿De quién fue la culpa? ¿Y quién cree que pagó? Me voy a entender. Entonces nos pasan situaciones como esas, mis amados hermanos. ¿De qué? De que a veces un solo comentario, si somos humildes,
nos hubiera salvado la vida. 350 tuve que pagar esa vez, ¿no? Vale, caro. Pero ¿por qué les puse ese ejemplo? Porque nos demos cuenta de que sí, a veces la culpa es de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Pagar y punto. Amén. Pero otras veces, mis amados hermanos, estoy poniendo este ejemplo de que hay gente que nos mira, que no estamos bien y tampoco hacen nada. Tapaderas son. Y como yo se los dije y está escrito, y ya con esto termino, ustedes van a atraer a la gente igual que ustedes. ¿Quieren gente espiritual? Entonces conviértanse en gente espiritual. ¿Quieren gente carnal a su lado? Basta con que sigan como están. Ah, me está diciendo carnal. Es que la Biblia dice que la senda del justo va de momento en momento. Lo que tienen hoy no les alcanza para mañana. Así de simple. Amén. Entonces vean, mis amados hermanos, qué tipo de gente es el que las y los rodea. Y ahí se van a dar cuenta qué tipo de gente son. ¿Me di a entender? ¿Y qué tiene que ver eso, mis amados hermanos, con lo que estamos hablando? De que porque hay gente a la que no se le puede decir nada. ¿Por qué es? Es que tiene un mal carácter. No, es que tiene un demonio. Porque si fuéramos humildes, si fuéramos mansos, mis amados hermanos, como lo dice la Biblia del Señor, ¿qué decía el Señor Jesús? Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo sabía cuál era la voluntad del Padre? Porque el Padre le decía, esto y esto es lo que tenés que hacer. Pero a muchos de nosotros no se nos puede decir nada. Miren que no dije, no se les puede. Que dije, no se nos puede decir nada. ¿Por qué? Porque yo todo lo sé. Ya le dije que a mí esa gente me cae mal porque al final no saben nada. Pero se las llevan de que tienen un demonio dentro. Y todavía lo andan luciendo, ¿no? Que yo no sé, sí, tráete las cosas, ¿no? ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Solo una duda tengo, pastor. ¿Quién era la Que Dios nos auxilie, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo tenemos... Es una batalla continua. Es una batalla continua. Amén. Yo se los he dicho, mis amados hermanos, pero yo no sé por qué no hacen caso. Si no pueden usar las redes sociales, sálganse de ahí. Así de simple. Amén. Pasa, Mari, por favor. Amén. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos, para poder ministrar esta palabra. Nos despedimos de las redes sociales en el nombre de Jesús, los bendecimos. Si alguien estuvo conectado, y le suplicamos al Señor a partir de este momento, mis amados hermanos, que Él